Saludos a todos. En este video vamos a tratar el tema de la censura, que sabemos está candente desde que Mark Zuckerberg, el CEO de Facebook, envió esa carta de arrepentimiento al Congreso. And House Judiciary Committee Chairman Jim Jordan took a victory lap after Meta CEO Mark Zuckerberg's letter admitting there was pressure from the Biden administration to censor content. Much of the letter revolved around COVID-19 posts on Facebook and a warning from the FBI about Russian disinformation leading up to the 2020 election. That warning caused a Hunter Biden laptop story to be temporarily demoted. Miren, esto es algo de lo que se viene hablando hace mucho tiempo. Somos muchos los que nos hemos quejado por la censura en los medios de difusión, pero los demócratas siempre han tratado de negarlo a través de sus lacayos de los grandes medios de difusión. Y tienen que pasar cosas como esta para que la verdad se revele de manera irrefutable. A los que estábamos convencidos de la existencia de la censura, cuando hablábamos de eso, se nos tildaba de conspiranoicos, de fanáticos y muchos otros adjetivos. Pero esto no es nuevo. Hace tiempo que se viene discutiendo en el Congreso y ha quedado demostrado que esta administración está censurando al estilo de las peores dictaduras. Y no es exageración, se lo voy a demostrar con unos fragmentos de video de lo que ya se ha venido discutiendo en el Congreso por bastante tiempo. Pero antes vamos a hacer un pequeño razonamiento. Comencemos por esta importante pregunta. ¿Qué se censura? ¿La verdad o la mentira? Aunque parezca sencilla, son muchos los que no se hacen esta pregunta o no les conviene su verdadera y lógica respuesta. Estamos claros que a una persona se le puede sancionar por mentir, pero no se le debe sancionar por decir la verdad. Pero ¿qué ocurre cuando a quien tiene el poder no le conviene que se diga la verdad? Ahí viene la censura, para no permitir que la verdad salga a la luz. En la política se usa la censura tanto como la verdad y la mentira. Ocurre que en política siempre se censura al que dice la verdad. Es por eso que cuando ustedes vean que censuran a alguien, es porque ese alguien dice la verdad que al censurador no le conviene. Y cuando a usted le digan que en cualquier medio de divulgación existen normas de restricciones en el tema político, eso es censura. Y censurar en política es lo mismo que reprimir la libertad de expresión. Aquí en Estados Unidos es una violación de la primera enmienda de la Constitución. ¿Y quiénes son los que no permiten la libertad de expresión? Los dictadores y los tiranos. Sí, mis amigos, miren, vamos a llevar este razonamiento a lo que está aconteciendo hoy en la política de este país. Por ejemplo, estamos viendo que en las redes sociales, en las plataformas más importantes, se penaliza o se les cierra las cuentas a los usuarios por opiniones políticas no compatibles con las normas impuestas. Estas restricciones de la libertad de expresión son políticas dictatoriales. Entonces estamos viviendo una dictadura. Cuando usted lo dice así parece que está exagerando. Pero miren, ya esto se ha revelado por los propios censuradores, que son los mismos medios que han llevado a cabo la censura. Ahora veamos estos fragmentos de video que no son nuevos, pero que la gente no sabe mucho de esto, porque los grandes medios no le dan cobertura. Aquí el senador Josh Hawley critica esta administración por la censura en los medios de difusión. El video está subtitulado para los que no entiendan el inglés. What if the government made a list of authors whose books it wanted banned and also went to all of the publishing houses in America, the government did, and said, do not publish the books by any of these authors or we will punish you? Is that a problem under the First Amendment? My hope is that the government would not be involved in the decisions of a private company. Good. I would hope so too,
But apparently that is not the case in the United States of America today under this administration, because the hypotheticals I've just given you aren't hypotheticals at all. They've happened. And we know that they are happening. The Fifth Circuit Court of Appeals just ruled in a case, Missouri versus Biden. I'm sure you're all familiar with this. It's going to go down, I think, as a landmark case in the worst possible way in First Amendment law, because what the Court of Appeals found is that the White House, not just the federal government, but the White House actively coerced every major social media platform in America. Let me say that again. Every major social media platform in America to ban speech that the White House did not like. What are we talking about here? Well, we're talking about speech on the COVID-19 pandemic, speech on the 2022 congressional elections, speech related to mask mandates, speech related to vaccines. En este fragmento, el senador Hawley está diciendo que la Casa Blanca, el propio presidente Biden, está enviando mensajes a las principales agencias de la información para censurar lo que no le conviene a esta administración, lo cual es una violación de la primera enmienda de la Constitución. El senador le pregunta a esta persona que está declarando ante el Congreso, diciéndole: ¿qué hay con que el gobierno haga una lista de los autores y los libros que quiere prohibir o censurar y se las envíe a las agencias publicitarias, amenazándolas con que si las publican serán castigadas? Esta persona inteligentemente responde que el gobierno no debe involucrarse en lo que hacen estas agencias privadas o estas compañías privadas. A lo que el senador responde que él está de acuerdo, pero al mismo tiempo le dice que eso no es lo que está ocurriendo, sino todo lo contrario, que el gobierno está obligando a estas agencias a censurar las opiniones políticas que no les conviene. Y muestra la evidencia del Tribunal del Quinto Circuito de Apelaciones en un caso de Missouri contra Biden. Y aquí no solamente el gobierno federal, sino que la Casa Blanca coaccionó cada una de las grandes plataformas de las redes sociales. Y continúa el senador mencionando los tipos de discursos censurados, de manera que deja claro los esfuerzos de esta ilegítima administración por censurar lo que a ellos no le conviene que sea divulgado. What did the White House do? Well, over a period of years, they met with on a regular basis the leaders of social media companies and demanded that the speech they did not like be taken down. They further demanded that these same social media companies amplify the White House's speech. Amazing. So take down all of this speech that we don't like, amplify our own speech. Unbelievable. What kind of speech are we talking about? Well, for example, not just public officials, but parents. Here's an example from my state, the state of Missouri. I'm reading you from the opinion here. One parent who posted on Nixdoor.com, which is a site operated by Facebook, posted an online petition to encourage his school to remain mask optional, found that his posts were removed without notifying him, and his friends never saw them. Another parent in the same school district who objected to mask mandates for school children responded to Dr. Fauci on Twitter and promptly received a warning from Twitter that his account would be banned if he did not delete the tweets criticizing Dr. Fauci's approach to mask mandates. These objections, amazingly, this censorship was taken at the direct behest of the federal government, the direct behest of the Biden administration. Professor Knox, is this a violation of the First Amendment? Only a judge can make that determination. And a judge has. I'm glad you said that. Multiple judges. The district court, federal district court, said there was a direct First Amendment violation. Court of Appeals unanimously, 3-judge panel unanimously said direct First Amendment violation. I can't think of another time in American history when the President of the United States, and I say that advisedly because the record reflects that White House officials were sending emails and communications to these companies saying that the President himself wanted the censorship.
So you've got the government doing exactly what Professor Knox said is not permitted under the First Amendment, directly coercing the speech of private parties, and not just one or two authors, but parents all across the country, unprecedented in the history of this nation. Y como han podido ver en este otro fragmento, continuó diciendo el senador que la Casa Blanca se reunía regularmente con los líderes de las tecnológicas de la información para exigirle que eliminaran los discursos que no les gustaba a esta administración, a la vez que le pedían que amplificara el discurso que era de su agrado, es decir, el discurso de esta administración. Entre otros muchos temas políticos que han sido censurados, se encuentran los referentes a la pandemia, donde hicieron que se les borrara sin su consentimiento comentarios a algunas personas por criticar el uso de las máscaras de protección. Y se obligó a otros a borrar twitters que criticaban al doctor Fauci por imponer las mascarillas. El senador mencionó un caso en que un tribunal de 3 jueces de la Corte de Apelaciones unánimemente condenó estos actos de violación de la primera enmienda de la Constitución. Es decir, que ya estas violaciones de la Constitución han sido llevadas a los tribunales y se han condenado. Esto es para los que cuando les conviene dicen que si las cortes no tomaron los casos, los hechos no ocurrieron. Sí, señores, para algunos que andan por ahí, que no creen que esta administración está cometiendo violaciones porque no han sido consideradas por las cortes. Bueno, aquí tienen un ejemplo donde se condena a esta administración en una corte de apelaciones por violación de la primera enmienda. Fíjense bien de qué se trata. No pierdan el hilo. No es que estas agencias federales, que algunas están armadas con capacidad para ejercer la represión, actúan de manera autónoma, sino que estas agencias son enviadas por la Casa Blanca para obligar a las tecnológicas de la información a censurar a sus usuarios por cuestiones meramente políticas. Díganme, ¿son o no son dictatoriales estas políticas? Entonces, ¿quiénes son los verdaderos dictadores? Pero los medios no hablan de eso. El dictador es Donald Trump. Ahora les voy a presentar otro video en el que el senador Kennedy demanda al director del FBI por actuar contra las redes sociales para censurar a los usuarios por cuestiones políticas. Vean el fragmento de video. The FBI cannot censor American speech. Talks about abridging speech, that our First Amendment does. At one time, I think it was during your tenure, the FBI had 80 FBI agents working with social media, encouraging social media to take down accounts and remove, quote, disinformation and election interference. A district court found that the FBI and other agencies asked social media platforms to remove content and to change their moderation policies in a way that violated the First Amendment. And it went up to the Fifth Circuit. The Fifth Circuit limited the injunction, but here's what the Fifth Circuit said. The FBI, quote, likely coerced the platforms into moderating content and encouraged them to do so by effecting changes in their moderation policies, end quote, in violation of the First Amendment. The FBI agreed with the plaintiffs that, quote, I'm quoting the Fifth Circuit, federal agents ran afoul of the First Amendment by coercing and significantly encouraging social media platforms to censor disfavored speech, including by threats of adverse government action, like antitrust enforcement and legal reforms. That's serious. Is the Fifth Circuit wrong? Well, as you may know,
First off, let me just say the opinions talk about a whole bunch of other executive agencies besides the FBI, and I'm not going to speak to what the other agencies did or didn't do. But Well, as you far as weren't the only one. It was the White House. It was Homeland Security. But your folks were there too, all 80 of them, 80 agents. well, but Combing social media every day, calling Twitter, calling Facebook, take that down. Get rid of that account. And it wasn't just on election interference. It was on COVID vaccines. It was on lockdowns. so a couple things. En este otro fragmento de video, el senador Kennedy dice que el FBI tenía 80 agentes trabajando con estas agencias de la información para censurar. Pero no era el FBI solamente, sino que habían más agencias federales trabajando en eso. Estas son las cosas que esta ilegítima administración está haciendo y no quieren que se sepa. Los medios no le dan cobertura a esto. Por lo contrario, tratan de taparlo. Y si vamos a hablar de censura, no podemos dejar de mencionar y de exaltar críticamente lo que ha ocurrido reciente en materia de censura. Y me refiero a los atentados o intentos de magnicidio en contra del expresidente y candidato a la presidencia Donald Trump. Hemos podido ver cómo en el primer atentado en Pensilvania, desde los primeros minutos la prensa fake trató de minimizar lo ocurrido, alegando que era un presunto tiroteo en el área del meeting, después que no había sido una bala lo que atravesó la oreja de Trump, sino una esquila del vidrio del teleprompter. Hemos visto cómo los grandes medios han callado y han tratado de hablar lo menos posible del tema, al punto de que al debate de Trump y Kamala, los periodistas no llevaron ninguna pregunta sobre el tema. Y cuando Trump mencionó algo respecto a ese tema, lo cortaron y cambiaron para otra pregunta para evitar que se hablara del caso. Y en el segundo intento de asesinato hemos visto lo mismo o peor, donde medios como ABC, CNN y otros no solo están tratando de minimizar lo ocurrido, sino que han estado manipulando la opinión pública y han llegado a tener el descaro de decir que el causante de estos atentados ha sido el propio Donald Trump por su retórica, culpando y criminalizando a la víctima, lo cual es bochornoso e increíblemente ridículo, porque todos sabemos que la retórica de odio, quienes la han expresado públicamente a todos los niveles, han sido los que están de parte de esta administración, que son los adversarios políticos de Trump. Veamos este fragmento de video donde la secretaria de Comercio de esta administración expresa su odio diciendo en público que Trump tiene que ser eliminado, incitando al odio hacia el candidato republicano. Y lo más interesante aquí es que no ha recibido ninguna crítica de los grandes medios. Is the opposite. It's just another lie. Like, how did we get here? Let's extinguish him for good. We have an answer. We have a remarkably talented candidate who is sincere, who's pragmatic, who's open. Imagínense si Trump en algún discurso hubiese hablado de la eliminación física de algún candidato demócrata. Estaría en todas las emisoras 24/7. Desayuno, almuerzo y cena. Los demócratas no tienen otra forma de enfrentar a Trump que no sea a través del discurso de odio, porque ellos no tienen otra cosa que mostrar. Ustedes han visto que en sus 4 años de mandato, esta administración no ha podido exhibir logros en nada. Entonces basa su campaña electoral en criticar con todo tipo de embustes y las más descaradas mentiras al candidato Trump. Y contando por supuesto con todo el apoyo de la mainstream media. Miren, si la retórica de Trump fuera tan venenosa e incitadora al odio como la retórica de los demócratas, siguiendo esa misma lógica, ya se hubiese registrado al menos alguna provocación o intento de violencia en contra de Biden o Kamala. Y eso no ha ocurrido. Claro que tampoco hemos oído decir que Trump ni ningún político conservador se haya expresado públicamente calificando de fascistas o nazis a Biden ni a Kamala.
cosas que sí hacen los demócratas constantemente a través de los grandes medios, sin ser criticados en lo más mínimo. Tampoco hablan los grandes medios fake del tiempo que ha pasado desde el primer atentado contra la vida de Trump y todavía las agencias de investigación no han sacado nada en concreto a la vista pública de lo que ocurrió el 13 de julio. Y los grandes medios de difusión siguen en silencio respecto al caso. ¿Por qué será? Todo esto lo que hace es alimentar más la sospecha de la existencia de un complot para la eliminación física del expresidente Trump. Un complot en el que están involucrados la Casa Blanca, las agencias de investigación, el servicio secreto y los grandes medios de difusión parciales a la administración del poder. Entonces podemos ver que salen algunos por ahí en las redes sociales y hasta en los grandes medios criticando a los medios alternativos, a los influencers y a los youtubers por hablar de política. La mayoría de estos medios alternativos y youtubers existen. Fíjense bien, existen porque los grandes medios mienten descaradamente. La gente tiene que acudir a los medios alternativos para informarse. Miren, si en una cosa podemos estar de acuerdo es en que ya se hace muy poco periodismo en los grandes medios. La mayoría de los periodistas se han convertido en activistas políticos, manipulan y mienten hasta en lo más simple. Por suerte, ya no estamos en la época en que solo existían ellos, la época en que solo existían los grandes medios. Ahora, gracias a la tecnología, cualquier persona desde cualquier parte con un teléfono celular puede reportar cualquier tipo de evento en tiempo real. Por eso es que muchas de estas agencias informativas tienen rating más bajos que muchos de los medios alternativos. Y algunas de ellas han venido abajo, porque de tanto mentir han perdido credibilidad y la gente no les escucha. Miren, yo les pido a todos los que alcancen con estos videos que se sumen a la crítica a todos esos medios que nos censuran y nos tratan de manipular. Le pido que lo hagan a través de cualquier medio a su alcance, ya sea las redes sociales, canales de video o directamente a las personas. Esto como una manera de evitar el lavado de cerebro de los grandes medios y abrirle los ojos a la gente. No nos queda más remedio que convertir esto en una tarea de todos si queremos que sobrevivan los verdaderos valores sociales y que no nos impongan el comunismo. Sí, mis amigos, nos están imponiendo políticas dictatoriales al violar nuestra libertad de expresión. Y todavía te encuentras a algunos por ahí diciendo que Trump es un dictador y un peligro para la democracia. Un presidente que en sus 4 años de mandato no censuró ni un solo medio informativo. Y teniendo el poder siendo el presidente, aguantó que injustamente lo censuraran a él y le cerraran sus cuentas en las redes sociales. Algo que no ha ocurrido ni con los peores dictadores del planeta. Entonces, ¿cómo pueden ser tan hipócritas, tan descarados y tener tan poca vergüenza muchos de los miembros del Congreso que, sabiendo la verdad, todavía son capaces de negarla dentro de esa institución? Sabiendo que aunque la prensa fake le da muy poca cobertura a lo que allí se discute, por algún lugar la verdad sale a la luz y parte del pueblo está mirando. Y digo parte del pueblo porque solo lo ven los que se interesan por estar informados. Porque los grandes medios le dan la menor cobertura posible a lo que se discute en el Congreso. Porque saben que allí llueven las críticas a esta administración por lo mal que lo están haciendo. Veamos ahora este fragmento de video en el que en su programa Sánchez Gras comenta la famosa carta enviada por Mark Zuckerberg a Jim Jordan en el Congreso. Mucha atención. Esto es crítico, esto es serio, esto es grande, esto es poderoso. Esto lo sabíamos, pero nos decían que era mentira, que no, que no, que no y que no. Pero la respuesta es sí. Es que han traficado la data
tu información. Se han hecho millonarios con tu información. ¿Quiénes lo han hecho? Las redes sociales, que ha ido al Congreso a mentir una y otra vez. Por su culpa, por su gran culpa, han pasado cosas horribles. Y él ha colaborado con el Congreso de los Estados Unidos, ha comparecido ante el Senado, ha respondido a múltiples citaciones, pero ha mentido descaradamente, ha ido evolucionando en su narrativa, pero en cada una de ellas ha dejado grandes mentiras en el camino. La señora que dijo, a mí me bloquearon en Facebook porque dije que no creía que la vacuna era segura, no estaba mintiendo. La señora que compartió una información que tenía que ver con los conservadores y los valores republicanos, no estaba mintiendo. Las personas que han sido castigadas, bloqueadas y expulsadas de estas redes sociales por opinar sobre un contenido que no es frivolidad, ni bobería, ni gente en cuero, eso es cierto, los han censurado. Todo lo demás es posible, este tipo de cosas no. Y lo ha hecho Facebook. Es muy probable que el candidato republicano regrese a la Casa Blanca. Es muy probable que las cámaras tengan mucha más fuerza conservadora y republicana después de las elecciones de noviembre. Y él se ha puesto delante del fenómeno porque tiene miedo y ha dicho, espérate un momento, que esto se está poniendo muy malo y yo tengo que dar un mensaje de alineamiento con estas personas y yo voy a decir lo que hay que decir. Y por fin él acaba de decir lo que todos nosotros sabemos, lo que la señora sabía, lo que el señor sabía, lo que el tipo de la esquina dijo, todo era verdad. Las redes sociales lo que han hecho es tergiversar el entorno y censurar a quienes ellos creen que deben censurar. O peor, escuchar al pie de la letra las indicaciones que les da el gobierno, que les da un partido político en contra de la ciudadanía. Pero hoy llegó el día en el que este jinete del apocalipsis abre la boca y dice, yo he cedido a las presiones del gobierno de Biden. Yo me presté para ocultar el tema de la laptop de Hunter Biden. Yo he censurado, yo he dañado, yo le he hecho un daño enorme a este país por miedo, dice. Y lo ha contado en una carta. Aquí está. En una carta enviada al congresista Jim Jordan, cuya carta tengo en pantalla, el CEO de Meta, que es la empresa que agrupa Facebook, Instagram y WhatsApp, ha confesado que fue presionado por la Casa Blanca y que el FBI le advirtió falsamente de que la historia del New York Post relacionada con Hunter Biden era desinformación rusa. En la carta, él dice que se arrepiente de haber cedido en ambas ocasiones. Esta es una carta enviada al representante republicano Jim Jordan, actual presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, en la que el CEO de Meta, Mark Zuckerberg, reconoce que suprimió la historia de la laptop de Hunter Biden
en la víspera de las elecciones presidenciales del 2020 y que además cedió a las presiones de la administración de Biden para censurar la información relacionada con el COVID-19 en el 2021. En el marco de la investigación del Congreso sobre la regulación de las plataformas de redes sociales y su participación en los episodios de censura, el CEO de Meta envió a Jim Jordan la importante carta de 2 páginas con su testimonio. Primero, el CEO de Meta explica que en el 2021 altos funcionarios de la administración Biden, incluidos de la Casa Blanca, repetidamente presionaron a sus equipos por meses para censurar cierto contenido del COVID-19, incluido humor y sátira, y expresaron su frustración con nuestro equipo, dice él, cuando no estuvimos de acuerdo. En última instancia, dice la carta que está en pantalla, fue decisión nuestra retirar o no el contenido y somos dueños de nuestras decisiones, incluidos los cambios relacionados con el COVID-19 que colocamos en nuestra aplicación a raíz de esta presión de la Casa Blanca. El dueño de Meta reconoce que la presión por parte del gobierno de Biden estuvo mal y se arrepiente de no haber sido más frontal al respecto. Creo, dice él en la carta que está en pantalla, que tomamos decisiones que con el beneficio de nueva información no hubiéramos tomado hoy en día. Para el CEO de Meta fue un error haber sometido los estándares del contenido a las presiones de la administración Biden, por lo que asegura que esto no volverá a ocurrir. Sí, mis amigos, cuando usted le quiten la libertad de expresión, también le van a quitar la libertad de movimiento. Y cuando eso pase, ¿en qué se convierte usted si no es en un esclavo? Miren, por lo que hemos comentado aquí, podemos inferir que el comunismo se está apoderando de este país. Y perdónenme que lo diga así tan tajantemente, porque sabemos que algunos creen que esto es mentira y que son teorías de la conspiración. Los propios zurdos son los que tratan de hacer creer a la gente que este tipo de opinión es conspiranoica. ¿Para qué? Para que la gente no le dé crédito y poder ellos seguir adelante con su labor ideológica. Pero miren, ahora mismo los medios fake arrodillados a esta administración estarán tratando de demonizar a todo el movimiento MAGA, alegando que son un peligro para la democracia, que son racistas, nazis, fascistas, supremacistas y cuanto adjetivo sirva para desacreditar y despertar el odio hacia el movimiento MAGA. Pero ¿qué pasa? Que aquí la gran mayoría sabe quiénes son los verdaderos enemigos y quiénes son el verdadero peligro para la democracia. ¿Acaso los ciudadanos no tienen derecho a criticar al gobierno que ha sido elegido por ellos? ¿Cómo es posible que una administración va a presionar a las tecnológicas de la información para que censuren a los usuarios por cuestiones políticas? ¿En qué país estamos viviendo? ¿Esto totalitarismo? ¿Dictadura? ¿Tiranía? ¿Qué es esto? En democracia el soberano es el pueblo. Soberano quiere decir que está por encima, que tiene el más alto poder, que es el poder soberano. ¿Y cómo podemos nosotros ejercer nuestro poder? A través de las urnas. Sí, mis amigos. Por eso es tan importante votar. Por eso
es tan importante elegir candidatos que sean leales a sus electores. No elegirlos por el color de la piel ni por el grupo étnico que pertenecen. Que si es negro, que si es hispano, que si es asiático. No. Hay que elegir a los candidatos por su honestidad, por su patriotismo y su lealtad a la Constitución y a los valores sociales que hicieron grande a este país. Tenemos que elegir de acuerdo al programa de gobierno que propone el candidato a sus electores, siempre que esté dentro del cumplimiento de la ley. Miren, elegir mal o permitir que nos roben las elecciones nos hace pagar las consecuencias como lo estamos pagando hoy. Y lo más triste es que los culpables somos nosotros mismos por nuestra propia indiferencia. Miren, y ya para terminar, todas estas verdades que les acabo de decir son objeto de censura en los medios informativos. ¿Por qué? Porque existe un marcado interés de los políticos corruptos de que usted no abra los ojos, para que usted siga pensando que usted tiene que agradecerle a ellos lo que ellos hacen por usted, cuando en realidad esa es su obligación y la única razón para la cual ellos fueron puestos por We the People en esos cargos. Y ya lo dejamos por aquí. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima.